Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en los próximos minutos en esta conversación sobre la situación grave que vive Perú. El jueves próximo llegaría a Lima, si les deja, una marcha de diversas organizaciones sociales y de la población indignada con las masacres, la corrupción y la violencia política y policial desatada por el gobierno de la designada Dina Boluarte. Y todo indica que la respuesta gubernamental será la misma. Solo habrá elecciones en el 2024, dicen unos, y no convocará una asamblea constituyente. ¿Qué puede pasar en este país tras más de 20 días de protestas y represión? ¿Es posible una salida pacífica y política a esta grave crisis que está revelando algo más profundo en el sistema político del Perú? De esto queremos conversar con el ex canciller del Perú, Héctor Béjar, y además un gran intelectual de reconocido prestigio en Latinoamérica y en el mundo. Bienvenido, Héctor. Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está usted? Muy bien, mucho gusto. Saludos a todos. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. De entrada le preguntaría cómo se siente usted, cómo analiza desde su mirada personal todo este desastre que vive Perú tras el intento de golpe de Estado, la salida de Pedro Castillo y todo lo que implica la violencia y la represión desatada estos días. Yo estoy bastante preocupado, muy preocupado por la situación. Por otro lado, veo con suma alegría que el pueblo peruano se está defendiendo, que han pasado ya, al parecer, aquellas épocas en que había mucha indiferencia. El sistema político está en una crisis que creo es terminal y hay una salida pacífica, y es que renuncie tanto la actual presidenta como el Congreso y se abra una nueva elección, nuevas elecciones realmente democráticas para un nuevo gobierno lo antes que se pueda, no el 2024, sino este mismo año como la gente quiere, lo cual es además posible porque hace unos días las autoridades electorales han emitido un comunicado diciendo que esto es posible en el Perú. Ya, pero entonces, Héctor, frente a esta situación que es dolorosa, lamentable, usted menciona algo que es muy importante y es la movilización peruana, la movilización que llegaría el próximo jueves, da cuenta de una activación de indignación, obviamente, pero al mismo tiempo las autoridades señalan que son grupos terroristas con el famoso terruqueo que se hace, digamos, popular en Perú cuando los gobiernos quieren reprimir a las poblaciones. ¿Hasta dónde esto puede significar, por ejemplo, una nueva masacre estos días? Si es que llegaran a Lima, ¿cuáles serían las consecuencias tomando en cuenta los antecedentes de lo que hemos visto estos últimos días? Los grupos de la llamada derecha, que en realidad no es derecha, sino son grupos que dependen para negocios frecuentemente turbios de las empresas grandes que hay en el Perú y de otras que no aparecen públicamente, afirman que el terrorismo fue derrotado en el Perú el año 1992, es decir, hace más de 30 años. Sin embargo, para su conveniencia, también dicen que hay terrorismo. Y, por supuesto, ante la opinión pública aparecen en una contradicción que cuando se lleva a la represión y cuando esa represión es brutal, como la que ha acontecido en el Perú cuando empezaron estas protestas, es inaceptable. Pero entonces, Héctor, ahí también le acotaría con otro elemento que es muy importante analizar. Si esta movilización está gestada desde la indignación, ¿hasta dónde puede alcanzar una proporción y una dimensión de lo que ocurrió en determinado momento, por ejemplo, en Ecuador, con la destitución de 3 presidentes, la convocatoria de una asamblea constituyente? ¿Cree que se está gestando esta nueva condición política para plantearse la posibilidad de un cambio de fondo, o al menos significativo este momento en el Perú? Creo que sí, porque lo que hay detrás y debajo de las protestas peruanas es una firme, amplia y muy consistente organización popular que no es necesariamente de izquierda, es popular,
es mucho más que la izquierda tradicional política peruana que habita el sistema político. Esta es una especie de izquierda social, como he dicho muchas veces, que nace de los comerciantes pobres, de los empresarios ahora emergentes, de la minería, que aquí la llaman informal, es decir, la minería artesanal, de los mercados, de las rondas campesinas, de las comunidades campesinas, aymaras en el caso del sur, quechuas también, pocras, chancas, es decir, también las milenarias identidades indígenas originarias han resurgido en el Perú. Entonces es como una montaña que surge desde la base y que va a permanecer, independientemente si logran reprimirla ahora por la fuerza, como están tratando de hacerlo, pero va a permanecer muchos años, porque tiene bases históricas, sociales y económicas muy grandes y muy consistentes. Claro, Héctor, y apelo a su conocimiento, por supuesto, a su sabiduría política, intelectual, para preguntarle, esta movilización algunas personas la han querido comparar con la de los Cuatro Suyos, de hecho lo están planteando así, y tiene referencias a lo que ocurrió, si no me equivoco, en el año 90 en el Perú cuando gobernaba el señor Alberto Fujimori. ¿Hasta dónde esta movilización, primero que se compara con aquella, o hasta dónde efectivamente esta movilización revela esa profundidad que tiene la rebeldía peruana cuando hay momentos muy críticos? Estos son dos momentos distintos, obviamente, pero hasta dónde esto efectivamente ya da cuenta de una situación profundamente crítica e incluso crónica en esta realidad. Es ligeramente distinta. En la movilización de los Cuatro Suyos de los años 90 tuvo un componente de clase media muy fuerte, una clase media entonces peruana, capitalina y de las ciudades principales del Perú, indignada por la corrupción y los delitos contra la humanidad que había cometido el régimen de Fujimori. Ahora el movimiento es mucho más popular y mucho más amplio. Y por tanto, creo yo, espero no equivocarme, mucho más permanente, porque la movilización de los Cuatro Suyos fue muy importante, determinó un cambio de régimen, pero después durmió. Y ahora son los hijos o los nietos, en parte de los que estuvieron en los Cuatro Suyos, pero son muchos más. Como le repito, es un pueblo que ha ido emergiendo a partir de toda la política de libre comercio, de pobreza y de incluso actividades económicas que están fuera de la ley, que fue instaurada a partir del programa neoliberal. Es decir, podríamos decir que esta movilización es hija directa del programa neoliberal. Ha sido causada por eso, por ese programa. ¿Por qué? Porque ese programa rompió todas las leyes. Acabó con el viejo proletariado, que ahora es un precariado, en gran parte muy joven, que no tiene derechos, no tiene estabilidad, que vive en la incertidumbre, pero que a la vez esa situación de falta de reglas ha permitido el surgimiento de lo que yo me atrevo a llamar siempre una suerte de burguesía popular que ahora tiene mucho dinero y está en ascenso. Claro que sí. Hagamos una pausa, Héctor. Le invito para que en la segunda parte analicemos, abordemos qué expectativas se tiene o qué perspectivas tiene esta situación, tomando en cuenta de las posibilidades de una asamblea constituyente. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con el ex canciller de la República del Perú, Héctor Béjar.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos abordando la situación política crítica de crisis que vive el Perú y lo hacemos con el ex canciller de esta república, Héctor Béjar, un destacado intelectual, como decía al principio, con quien siempre será un honor y un privilegio conversar. Héctor, en las circunstancias que está, ¿cuáles deberían ser los resortes, los ejes de discusión pública y de decisión política alrededor de la convocatoria de una asamblea constituyente? ¿Cree que efectivamente ahí está la salida política a un sistema que ya no da más? No solo en una asamblea constituyente, porque además hay que pensar que si una constituyente se forma sobre la base del régimen actual, es altamente probable que la constitución resultante sea peor que la que tenemos. En realidad creo que una asamblea constituyente debería ser más un proceso constituyente, es decir, una discusión con todas las bases populares. El nuevo régimen que instalaría esa nueva constitución debería ser política y socialmente mucho más amplio que el régimen restringido que ahora existe. Ahora no tienen representación las comunidades quechuas, las comunidades aymaras, las comunidades amazónicas, los científicos, los intelectuales. Es decir, la sociedad peruana, que es una sociedad múltiple, no tiene representación en el actual sistema político. Una nueva constitución debería dar representación a esa nueva sociedad, que, como repito, está en emergencia. Y por otro lado, también una nueva constitución debería abrir las posibilidades de la reconstrucción del Estado peruano, que ha sido destruido por el programa neoliberal de los 90, que está representado por la Constitución del 93. Para empezar, por la abolición del capítulo que prohíbe al Estado ser empresario. El Estado, que ha sido hijo de la Constitución del 93, es un Estado inválido, que no puede hacer nada, no puede levantar un alfiler, y a la vez es un Estado profundamente corrupto, porque el sistema de obras que fue implementado en aquella época con ayuda norteamericana y bajo las directivas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, es un sistema que permite y promueve la corrupción, que ha llegado a un extremo ahora en estos años de crisis terminal. Claro, pero Héctor, una de las cosas que siempre estará en discusión es que un proceso de esta naturaleza, como usted plantea, un proceso constituyente, no solamente una asamblea constituyente, va a requerir de unos liderazgos fuertes, movilizadores, carismáticos, como fue lo que pasó en su momento con Hugo Chávez, con Rafael Correa o con Evo Morales, para desarrollar lo que en estos países se vive. Le digo esto porque lo ocurrido en Chile también da cuenta de que si no existe esa autoridad política, esa capacidad de convocatoria, puede frustrarse y en la práctica incluso agudizarse más la crisis. ¿Hasta dónde hay condiciones para que en el Perú estos elementos significativos y además fundamentales puedan desarrollar una asamblea constituyente y el proceso como usted bien lo plantea? En el Perú no existe actualmente un liderazgo reconocido. Aún más yo diría que hay resistencia, hay mucha desconfianza a que ese tipo de liderazgos políticos surja. A cambio de eso tenemos miles de liderazgos pequeños en todas las comunidades. Los pueblos que se están movilizando hoy día se movilizan a través de liderazgos, pero esos liderazgos son comunales y territoriales, locales. Lo nuevo es que si antes esos liderazgos se movilizaban junto con el pueblo por reivindicaciones locales y económicas, o por ejemplo en lucha contra la minería contaminante, ahora han logrado construir una agenda nacional y que es predominantemente, yo diría incluso exclusivamente, política y social, lo que me parece un enorme salto cualitativo. Entonces yo creo que podría ser, podríamos abrirnos a la posibilidad de una alternativa exitosa si es que esa nueva situación
es auspiciada, aceptada, y si nos abrimos todos a esa posibilidad. Sobre todo si además podemos o podríamos conciliar o hacer converger esos nuevos liderazgos que son nuevos ante la vista de nosotros, pero que han existido varios años antes. Lo que pasa es que no los hemos visto, con la intelectualidad peruana, los técnicos peruanos que han sido marginados por todos los últimos gobiernos, incluido el reciente gobierno del presidente Castillo. Entonces ahí yo creo que el Perú tendría una enorme potencialidad para dar lugar a un nuevo régimen cualitativamente mejor que el putrefacto régimen en el cual estamos todavía viviendo sus momentos que espero que sean terminales. Pero Víctor, si es así, le pregunto, ¿es posible reivindicar la figura del expresidente Pedro Castillo a una posible salida de él, liberación? ¿Podría él convertirse en esa figura necesaria tomando en cuenta todo lo que ha significado su proceso de estigmatización, de represión contra su familia en general? ¿Cree que hay posibilidades de reconfigurar la misma imagen del expresidente Pedro Castillo? La destitución del presidente Castillo fue totalmente ilegal, se rompió todas las normas legales y reglamentarias y está preso también ilegalmente. No hay tiempo en esta entrevista, como usted comprenderá, para demostrarlo. Claro. Y por tanto, siendo preso ilegalmente, debería estar libre. Ahora, de ahí a que regrese a la presidencia, yo creo que la situación ya cambió, porque también hay que reconocer que el gobierno de Castillo fue un gobierno muy contradictorio. Él no fue capaz de mantener el programa que lo llevó a la presidencia. Permitió que a su presidencia accedan muchos personajes, en muchos casos casi delincuentes. Desprestigió muchísimo su propio gobierno y entonces la gente, si bien es cierto que lo ve con simpatía, no creo que esté dispuesta a que la nueva situación repita aquella situación de la que salimos. A mí me parece que ya estamos en un nuevo escenario y que Castillo es parte del pasado ya en este momento, a pesar de que él crea que no es así. Claro que sí, entiendo perfectamente esta situación, pero obviamente la reflexión apunta hacia lo otro, es decir, en su momento personajes y figuras políticas como por ejemplo Verónica Mendoza, cuando se lanzó la candidatura de la presidencia de la República del Perú, planteó, fue como casi que una de las pioneras o de las primeras pioneras en cuanto a la propuesta de la Asamblea Constituyente. Figuras como ella, sectores de la izquierda están en condiciones de desarrollar ese proceso, de impulsar figuras que puedan encabezar y liderar ese proceso constituyente. Tampoco, yo creo que la izquierda política que ha vivido dentro del régimen no ha sido capaz o no ha podido cultivar una relación consistente con el medio popular. Está muy penetrada por el sistema político actual que, como usted comprenderá, está muy desprestigiado. Y creo que lo único que se puede esperar de ese tipo de izquierda, que ha tenido además en parte un comportamiento muy contradictorio, porque algunos grupos de izquierda votaron también por la destitución de Castillo y han votado con grupos muy desprestigiados de la derecha en el Parlamento. Entonces, la izquierda solamente podría salir de esa situación de imprecisión en que se encuentra actualmente, uniéndose definitivamente al movimiento popular. Y en ese caso sí podría ser una contribución importante. No hay que cerrarse a esa posibilidad. Pero un liderazgo de esa izquierda yo creo que no es posible en este momento. Yo creo más bien que lo realista y lo posible es aceptar un múltiple liderazgo que está surgiendo del medio popular. Es impresionante la coherencia que tienen los líderes populares nuevos
que son desconocidos en Lima, pero que son muy reconocidos en sus localidades, y donde encontramos nietos o bisnietos de los campesinos previos a la reforma agraria, que ahora son profesionales, profesores, ingenieros, gente de calidad técnica y gente que creo que necesita que su voz sea escuchada por todo el país. Y eso sería hacer justicia no solamente a ellos, sino también al proceso de la reforma agraria y a ese pasado que desgraciadamente quedó truncado en el Perú por el programa neoliberal y que ahora podría revivir de una forma nueva, globalizada, moderna, contemporánea. Ya, entonces, una cosa que también no quiero dejar de mencionar, Héctor, y aprovecho que está usted, por supuesto, inserto en el análisis de esta situación, es que hoy veo que diarios como La República, El Comercio y algunas cadenas justifican su comportamiento con respecto a la denuncia de la violencia, cuando ellos fueron los principales desestabilizadores durante más de un año. Portadas, mensajes, editoriales, desestimaban incluso la legitimidad del triunfo de Pedro Castillo. ¿Cómo veo el comportamiento político de los medios de comunicación y hasta dónde ellos podrían ser un obstáculo, por ejemplo, para un proceso constituyente? Ellos hablan de los violentos, de los vándalos, de los terroristas, pero no olvidemos que hay un vandalismo mediático. La violencia verbal, expresada frecuentemente a través de calumnias y noticias falsas por ese tipo de prensa, es ampliamente conocida. No solamente la prensa pequeña, especialmente la prensa llamada grande y la televisión. Hay un vandalismo mediático de hace muchos años, no de ahora, y la gente ya reaccionó contra ellos. Esos periódicos tienen una lectoría mínima, las radios tienen una audiencia mínima, una teleaudiencia mínima, están en crisis económica. Si es que ellos no tuvieran una ayuda corrupta del Estado, que les pone anuncios sin motivo, no podrían vivir. Es una de las razones por las cuales promovieron la destitución de Castillo, porque Castillo cortó la publicidad para esos periódicos. Él puso publicidad solamente en el caso que se justificase por la lectoría, por el tema de la publicidad, pero no una publicidad mañosa, digamos, disculpen el término, como es la que se hace ahora para financiar ese tipo de medios. Entonces, esta prensa llamada grande, como todos sabemos, en el Perú y en todos los países, está directamente ligada a las empresas mineras, a la banca e incluso a negocios turbios que son ocultados o a veces también promovidos, depende de los intereses temporales, diarios, cotidianos de ellos. Ya, y no quiero dejar de mencionar esto último, le preguntaba porque si ellos van a ser parte del debate político o generan la discusión política a pesar de la reducción de su sintonía, de sus audiencias, en general son siempre determinantes en las élites. En el Perú, no quiero ni siquiera exagerar en esto, pasan muy preocupados de lo que dicen los titulares del Comercio, de la República, para tomar decisiones. De hecho, buena parte de la actuación contra Pedro Castillo se fundamentaba en la narrativa mediática para que el relato político de la derecha se sustente desde ahí. Entonces, parecería que sí son efectivamente un obstáculo real para un proceso constituyente o, por el contrario, podrían incidir en que ese proceso sea en función de sus intereses. Efectivamente, los políticos peruanos, los del actual sistema político, se preocupan mucho por los titulares, incluso los jueces y los fiscales, que basan sus acusaciones y a veces incluso sus sentencias sobre los titulares de los periódicos y los toma como pruebas legales de inculpación o de acusación. Claro, yo creo, aunque ya ahí entramos en las posibilidades que habría, no puede haber una elección democrática en el Perú con ese tipo de medios. Es decir, si se pudiera, estoy hablando ya en términos algo utópicos,
el Estado debería hacer valer la propiedad estatal de las frecuencias, tanto de la radio como de la televisión, para obligar a estos medios a abrirse a todas las tendencias, a todas las posibilidades, a todas las candidaturas, para que haya una elección realmente democrática. Porque lo que pasa normalmente en el Perú es que se criminaliza a algunos candidatos, se estigmatiza a algunos candidatos y se elogia a otros o se promueve a otros. Es decir, los medios se convierten en actores políticos y electorales a veces decisivos. Entonces, con ese tipo de rol de estos medios, una elección democrática es imposible. Claro que sí. Habría que pensar en normas que lo impidan y que, como les repito, abran efectivamente una discusión realmente democrática para las elecciones. Claro que sí, concuerdo perfectamente con esto, Héctor. Le agradezco muchísimo. Siempre digo, reiteraré, será un orgullo y un privilegio conversar con usted. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Gracias al ex canciller Héctor Béjar, sobre todo un gran intelectual peruano de un compromiso enorme con la democracia y sobre todo con los principios fundamentales de defensa de los derechos humanos y, por supuesto, también de los mejores anhelos de la patria latinoamericana. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.